el momento cuando hicimos sonar la campana, sin duda, en Wall Street, sin duda fue un momento, Claro, fue un hito, bueno. creo que para todos los empleados, creo que para el país, o sea, realmente fue algo que nos hizo sentir súper orgullosos como uruguayos. Si me preguntás si lo disfruté ese momento, te confieso que no. Te confieso que fue a título personal para mí fue extremadamente estresante. Fue plena pandemia y demás, pero dejando eso de lado, fue de golpe como de la nada aparecer en la tapa del país. Y es toda una industria, porque ellos ya saben que a vos te sale carísimo defenderte, entonces que te conviene más acordar. Es toda una industria y es parte de... Y no es nada divertido tener juicios en Nueva York. En un mundo lleno de ruido, es fundamental tener un espacio para hacer una pausa. Un momento para reflexionar y pensar sobre hacia dónde nos lleva el futuro y cuáles son las cosas que mejoran nuestra calidad de vida, la forma en la que nos sentimos y nos vemos, lo que decidimos dejar y lo que seguro nos llevamos. Los lugares en los que nos sentimos seguros y nos dan autonomía. Hacer una pausa para el diálogo y la reflexión. Un momento para hablar desde adentro. Sergio Fogel, bienvenido. Muchísimas gracias por estos minutos para conversar. Gracias por invitarme. La idea de hoy es conocer un poco más a ese ser humano que nació en este pequeño país, llegó a tener una empresa que cotizó en bolsa. Vamos a hablar poco de negocios y de tecnología, pero un poquito, a ver. Quiero arrancar antes de ir a tu vida profesional y cómo comenzó. ¿Cómo eras de niño? ¿Cómo era Sergio Fogel en la niñez? Muy introvertido, muy curioso. La primera parte de mi niñez me crié en el barrio de La Unión, la calle 8 de Octubre. Hace mucho que no hacen preguntas de ese tipo. Y 8 de octubre y qué, yo soy de La Unión también. 8 de Octubre y Félix Laborde. Ah, plena Unión. Plena Unión, sí. Lo cual me condicionó bastante porque era un barrio, digamos, una avenida Sí. peligroso para salir, o sea, no tenía vida de barrio. Después nos mudamos a Villa Biarritz, frente al parque, que fue un cambio bastante importante porque ahí sí, o sea, salíamos, o sea, estaba más en la plaza que en el Claro, apartamento, ¿no? Una claro. vida bastante diferente. Pero sí, en general fui muy introvertido. Creo que en retrospectiva nunca me lo diagnosticaron, pero claramente tenía un déficit atencional importante, donde me costaba muchísimo sentarme a hacer los deberes o ¿Pero tenías concentrarme en clase. calificación o atenciones por la conducta? No. Pero me costaba mucho mantener la atención, excepto en las cosas que me gustaban, en las cuales se podía, si estaba leyendo un libro que me gustaba, se podía venir el mundo abajo y yo no me enteraba. Y desde muy chico una pasión enorme por las matemáticas. Mirá. Siempre me fascinaron las matemáticas en gran parte yo creo que tenía mucho que ver con la relación con mi padre. Mi padre también le encantaban las matemáticas. Venía y me decía, ¿necesitas que te ayude en matemáticas? Yo decía, no hace falta. Bueno, vení que te ayudo. Que te ayude igual. Que te ayude igual. Y entonces empezaba con, no sé, lo que me había mandado de deberes, sobre todo geometría, y ya seguía 5 clases para adelante. Entonces cuando yo ya después llegaba a clase, ya todo lo que venía a enseñarme me lo había enseñado mi padre, ¿no? Pero bueno, por otro lado, con un grupo a nivel de la escuela, del liceo, muy lindo, ¿no? Donde muchos años después seguimos en contacto. ¿Al día de hoy? Sí, Ah, sí. Bueno, viste, WhatsApp, los grupos de WhatsApp Sí. como que
Y las redes sociales, las en redes algún momento uno sociales. se vuelve a Al encontrar. principio Facebook, y después sí, más grupos de WhatsApp, sí, seguimos en contacto. Ahora, naciste también en el seno de una familia de emprendedores, te escuché decir en más de una ocasión, y que por allí un referente o un espejo en el que te miraste fue tu tío. Sí, ¿Por qué? mi tío era un personaje muy interesante, o sea, era como en cierto modo no sé llamarle patriarca de la familia, pero un referente muy importante para todos nosotros. Fue también muy referente para mi padre, fue el que ayudó a mi padre a empezar con su primer negocio y después le iba trayendo distintas ideas. Mi tío se casó y se fue a vivir a Israel en el año de haber sido 1960 más o menos. Venía mucho de visita y cuando venía era todo un evento. acontecimiento, sí, o sea, eh, todo desde los regalos que traía, que no sé, de nuevo, mirado de la distancia, me imagino que era una manera de comprar o de exculpar Su ausencia. su ausencia del estar lejos, pero con muchas historias, una persona muy interesante. Hay una historia en particular de él eh, que básicamente trajo a Israel, o llevó a Israel la televisión color, porque no había televisión a color en Israel, era blanco y negro, pero un día él descubre que todos los equipamientos que usaban para transmitir eran todos equipos modernos, ¿no? Color. Y entonces en una visita a los estudios y dice, pero ¿cómo es esto? Ustedes tienen todos equipamientos de última generación, pero transmiten en blanco y negro. Y entonces le dicen, no, lo que pasa es que el gobierno no nos permite, entonces lo que hacemos es al momento de transmitir, le bajamos el color a cero y transmitimos en blanco y negro. Y a él se le ocurre que tiene que haber una manera de restaurar el color, y pone unos ingenieros a trabajar y los ingenieros lo logran. Y entonces logran resolver ese problema y mi tío sale a vender televisores color en un lugar que no había. Increíble. Y sí, fue un shock, terminó un juicio, Porque tuvo conflicto con el gobierno. con el justamente, gobierno, claro. claro, porque el gobierno tenía miedo que de nuevo, o sea, una mentalidad anticuada, aunque ahora está volviendo de moda, ¿no? Eso de proteger los dólares y todo Sí, eso, sí, ahora sí, con el sí. trumpismo vuelve. Y sí, le hicieron un juicio, el juicio se estudia hasta el día de hoy en las escuelas De de Israel. leyes de Israel, sí. ¿Y tu Eh, padre ese primer negocio que tuvo de qué era? Era una fábrica de boquillas de Primus, así que te desafío a que sepas lo Sé lo que que es es el el Primus, sí, Primus, sí, lo sí, que son sí, las sí, boquillas sí. de Primus, pero en un momento era algo que, o sea, Sí, se se usaba cocinaba con mucho, me Primus, imagino que en ese momento. estaba la boquilla que se tapaba y después había que Claro, cambiarla y eso era lo que ellos vendían. claro. Ese fue Tú sos ingeniero en computación. ¿Siempre supiste que me decías que te gustaban mucho las matemáticas de chiquito, pero cómo fuiste descubriendo tu vocación? ¿Siempre fue algo que tuviste claro? ¿Lo fuiste conociendo a medida que te ibas involucrando? Siempre me gustó la matemática, la ingeniería. De nuevo, yo creo que en gran medida proyecté lo que mi padre que hubiera querido ser y no fue. Hijo mayor, viste, que nos toca cargar con Con esas, alguna mochila. sí, con una tremenda mochila. Em, Cuando tenía 18 años hice una experiencia en el exterior. Cuando volvía, pasé por Inglaterra, visité a unos compañeros y ahí este amigo mío tenía una computadora Sinclair Spectrum, que es una computadora de este tamaño, que se conectaba al televisor. Se conectaba por un lado al televisor, por otro lado no tenía disco duro, Claro. entonces se conectaba a una grabadora de cassette Mm. y ahí grababas los programas. Em, bueno, cuando vi eso fue como que se me abrió un mundo, dije yo tengo que tener esto. Toda la plata que me quedaba para terminar el viaje me la gasté en comprarme una de esas computadoras. Me la traje a Uruguay y no paré nunca más. O sea, yo creo que deberían hacer un club de la gente que esa máquina, este personaje Sinclair, un personaje muy extravagante, Sí. inglés que inventó eso. Yo creo que fue una cantidad enorme de gente que le abrió el mundo a esas máquinas, ¿no?
Y también que calculo que debe haber sido muy importante también el haber salido, ¿no?, al mundo. O sea, vos también estudiaste mucho tiempo afuera, eso te da otra visión, te abre puertas. Totalmente, totalmente. Y hasta el día de hoy, o sea, siempre, por ejemplo, en la empresa, cada vez que hablo, en la empresa, en D-Local, que no sé, imagino que vamos a hablar un poco, pero hoy tenemos muchos empleados uruguayos viviendo en otros lados, no solo uruguayos, o sea, buscamos que la gente se mueva de un lado a otro. Tratamos de que en China tener siempre por lo menos dos occidentales, hasta ahora son siempre uruguayos viviendo allá. Les damos la concesión de que vivan en Shanghái y no en Shenzhen, donde es nuestra oficina Claro. principal, pues Shanghái es mucho más amigable. Tenemos en Singapur siempre viviendo algún uruguayo, en Sudáfrica un montón. Y sí, es una experiencia de vida única porque ves las cosas especiales que hay en cada uno de los lugares y también ves a la distancia las cosas buenas que tiene Uruguay o cosas que de repente vas a un lugar y decís, ¿por qué no hacen tal cosa que no existe en este país? O sea, Claro. sí, me abrió mucho. Yo me fui te decía, me fui un año a los 18, después me fui a vivir a Israel a los 20 a estudiar. Una época muy particular de Uruguay, cuando año 84 recién se salía Sale la dictadura. de la dictadura, era un caos el país, eran paros todos los días. Y sí, pasar de ese caos a Israel, al Technion, que es como la copia israelí del MIT, fue un cambio, digamos, violento, pero de nuevo, donde encontrás un montón de las cosas increíbles que tiene Israel y de todo el mundo ese, digamos, casi desarrollado en ese momento. Hoy en día creo que es desarrollado del todo, pero por otro lado ves un montón de cosas que a veces no valoramos de Uruguay, ¿no? Ahora, y siempre volviste, ¿no? Y de hecho, tu base es Uruguay. ¿Qué encontraste? ¿O crees que estás muy arraigado, que te cuesta por ahí el desarraigo? No, ¿cuál es el motivo? Sí, yo estuve allá, o sea, en realidad estudié ciencias de la computación, no ingeniería. Hice un BA y un máster, después sí estuve trabajando. No es- Me casé con una uruguaya y se nos hizo muy duro todo el tema de vínculos familiares. Claro. O sea, básicamente veíamos que nuestro hijo iba creciendo, nuestro primer hijo, lejos de los abuelos y dijimos, no, esto es algo que nos es muy importante. Yo me hubiera quedado afuera, obviamente al final creo que el 90% de los casos terminamos viviendo donde la esposa decide que quiere vivir. Y Bien, fue una decisión de tu esposa entonces. la verdad que sí. Pero basada en vínculos familiares, ¿viste? Sí, En sí, eso, en sí. generar. Y además que era realmente, o sea, objetivamente era muy duro. O sea, no poder contar con alguien donde decir, o sea, no sé, eh, necesito que me cuiden. Gran parte de eso lo terminan ocupando amigos, ¿no? Y desarrollar vínculos de amistad que reemplazan a la familia, ¿no? Pero no es lo mismo. Em, y sobre todo eso, ¿no? Y también ese tipo de cosas las veo hasta el día de hoy. Ayer estuve desayunando con una persona que volvió de California, también por un tema de vínculos familiares. Claro. Y tiene mucho que, no solamente los vínculos familiares, sino que cada cultura tiene una manera muy diferente de relacionarse con, con- con la sociedad. O sea, en Estados Unidos, en California hoy en día, estás en la plaza, se cae un nene y se lastima, te acercás y no lo tocas, porque está mal visto que toques al nene de otro. Claro, cada Entonces, país tiene y cultura tiene su claro, idiosincrasia. y tenemos eso muy arraigado, somos así, somos, no sé, de saludar a alguien, de abrazarse, de besarse, y otras, viste, en otras culturas te genera un distanciamiento Mm, muy sí, es violento, verdad ¿no? eso. ¿Y tu primer trabajo cuál fue? Mi primer trabajo fue mozo de restaurante, pero Ahí recibiste tu primer salario. sí, bueno, ni siquiera eran propinas, pero mi primer salario fue después dando clases en el Technion, y después eran todos más, digamos, changuitas, ¿no? Claro. Después trabajé un tiempo, mi primer trabajo full time
fue en un lugar interesantísimo, también en la universidad, en otra universidad era, pero que era cerquita, en un laboratorio de psicología cognitiva, desarrollando, programando experimentos para los psicólogos. Pero Los, bueno, me estás preguntando los cosas que nadie me preguntó. experimentos eran para los psicólogos. Sí, eran psicólogos que, por ejemplo, hacían experimentos, te proyectaban en una pantalla un número y tenías dos botones y tenías que apretar bien rápido si el número era par o impar. Entonces te proyectaban, no sé, 34 o 43 y entonces te lo proyectaban en ángulo y entonces después medían el tiempo de reacción contra el ángulo. O sea, y si el ángulo es chiquito, el tiempo de reacción es el mismo que si es horizontal, pero pasando un ángulo determinado, la gente empieza a ser más lenta. O por ejemplo, te proyectaban algo y te decían, tenés que apretar un botón si es amarillo y el otro botón si es rojo, las letras que están escritas, pero de repente te escribían la palabra rojo en amarillo. Claro. Y bueno, nosotros yo lo que hacía era la programación de esos cosas y después los psicólogos estudiaban la parte más de fondo de todo eso. Me apasionó tanto que después Muy tomé bien. ese curso, ¿no? ¿En serio? Sí, sí, sí. Muy interesante. Ahora, quiero ir a dLocal, obviamente, y te escuché decir que decidieron arrancar en Brasil, obviamente por un tema de mercado, pero quiero ir a la frase de porque con mis socios soñamos en grande. ¿Así empiezan las cosas? En nuestro caso sí, creo que somos un poco inusuales, ¿no? Con Andrés tuvimos una empresa en conjunto antes, que, bueno, estuvo funcionando hasta hace, no sé, 4 años más o menos, de repente un poquito más. ¿De qué era? Era una empresa que se llamaba Jet Numbers, vendíamos números telefónicos de todo el mundo. Entonces, si vos querés tener un número de teléfono de Alemania, porque, no sé, tenés clientes en Alemania, pero tenés a tus ingenieros en Uruguay, podés empezar la llamada de Uruguay. Y teníamos números de, no sé, 40, 50 países. Esa fue la primera empresa que hicimos juntos. Después, o sea, la manejaba Andrés. Después Andrés tuvo una oferta laboral muy interesante, entonces la empresa siguió, pero bueno, ya desde ese momento dijimos, no, queremos hacer algo, o sea, para el mundo, no queremos hacer algo para Uruguay viste, como muchas empresas dicen, voy a hacer algo en Uruguay o después voy a expandirme a Paraguay, a Bolivia, a Perú, que son como los países que decís Sí, de es la como más región. fácil, o de repente Argentina, o de repente Brasil. Dijimos, no, queremos hacer algo realmente para el mundo y eso de Jet Numbers vendíamos en todo el mundo, o sea, además teníamos las combinaciones más exóticas, gente de, no sé, de Indonesia que nos compraba números de Singapur, o sea, realmente combinación de todo el mundo. Fuimos de los primeros clientes de publicidad de Google, realmente cuando recién empezaba el programa de Mira. AdWords. Sí, los dos siempre fuimos muy innovadores y muy de pensar hacia el mundo y no hacia Uruguay. Claro, Y obviamente por un tema de mercado. por un tema de mercado, sí. Y la otra premisa que nos planteamos desde el principio es, no queremos una empresa que para facturar el doble necesites el doble de personal. No queremos algo que necesite una cantidad enorme de gente porque es muy difícil de manejar gente. Andrés venía de tener una empresa de mucha gente, y yo también siempre soñé en tener una empresa no sé, de software con, no sé, 10 a 20 personas. No terminé cumpliéndolo, pero bueno. ¿Hoy Eh, cuánta gente emplean? Más o menos 1200. 1.200 Sí, personas. un montón. Y en distintas partes del mundo, como hablábamos. Sí. Y ahora, ¿cómo fue ese inicio de dLocal? Arrancaron en Brasil, hoy obviamente tienen clientes y seguramente la mayoría de los que nos están mirando lo usamos de alguna manera, con Netflix, con Amazon, tienen clientes mundiales. Sí, de repente vale la pena hacer una pequeña pausa para Contar, explicar qué es lo que está hacemos, bien, porque está muchas veces bien. la gente no entiende. Capaz lo damos por hecho y está bueno Sí. explicarlo, sí. El dLocal lo que hace es, básicamente, permite a comercios que venden por internet internacionales aceptar pagos de clientes en mercados emergentes. Eh, Normalmente una empresa empieza vendiendo un X producto, empieza en Estados Unidos, en un momento dice, bueno, vamos a expandirnos en Europa y aceptamos como medio de pago tarjeta de crédito. El problema que tenés es cuando llegás a un país como
no sé, como Uruguay o como Brasil o como India, si solamente aceptas tarjeta de crédito, un segmento muy grande de la población no te va a poder pagar. Sí. O porque no tiene tarjeta de crédito, o porque muchas veces directamente no tiene tarjeta, a veces tiene tarjeta de débito, que las tarjetas de débito en general no funcionan internacionalmente, o a veces la transacción se rechaza. Y después de estar 15 años en esta industria, te digo que hasta el día de hoy no sabemos bien por qué se rechaza esa transacción, pero se rechaza. Porque la bloquea el emisor de la tarjeta, o porque la bloquea lo que se llama el adquirente, o la bloquea el procesador, o la bloquea Visa o Mastercard. La Se realidad es que se bloquea. rechaza. Por algún motivo la transacción no pasa. Y todos lo vivimos. De repente, cuando vas y compras, sobre todo te pasa cuando estás con una tarjeta uruguaya, querés comprar un pasaje aéreo en Europa y te rechazan la tarjeta y nadie sabe por qué. Entonces, la realidad es que tenés un comercio, como mencionaste el caso, no sé, un Uber. Cuando Uber empieza, llega a Uruguay, no sé si te acordás, no sé Sí, sí, tanto, sí. solamente tarjeta internacional. Y lograron que un montón de gente, para poder usar Uber, vaya y saque una tarjeta internacional. Pero igual tenía una situación que es subóptima, porque igual había mucha gente que no podía. Entonces, nosotros lo que le ofrecemos a Uber es, ¿querés estar en Uruguay? Bueno, yo te permito aceptar en Uruguay pagos con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de crédito que no son Visa y Mastercard. Uber nunca va a ir a hacer un acuerdo con Sí, Cabal. sí. Te permito aceptar pagos en efectivo, en redes de cobranzas. Si vas a un país como Brasil, hoy en día es impensable ir a Brasil y no aceptar pagos con Pix. Claro. Si te vas a India es lo mismo, pero con UPI, que es el medio de pago de India. Si te vas a, no sé, a Colombia, tiene sus medios de pago. En Argentina ahora está pegando muy fuerte modo. Además es muy dinámico todo eso. Entonces es impensable que un Uber vaya y se integre con Pix y con, no sé, y con Cabal y con UPI Claro, y con negocie con Modo. varios, en definitiva. Es imposible. Además, cada uno de ellos te exige que tengas, o sea, vos firmás un contrato bajo ley uruguaya con una entidad uruguaya, te pagan en pesos. Entonces, nosotros lo que hacemos es, le resolvemos todo eso. Yo le digo no sé, a Starlink, vos conectate conmigo y yo me encargo de cubrirte todos esos países, yo recibo la plata por vos y yo te pago lo que tenés que recibir en dólares. Y te ahorro toda esa complejidad. Entonces se beneficia el comercio porque se le abre, básicamente, no sé, hay 6.000 millones de personas viviendo en mercados emergentes. Se beneficia al consumidor, que ahora tiene acceso a un montón de productos y servicios que antes no podía contratar. Y se benefician las economías, porque todo esto es más eficiencia de la economía. Hoy, ¿cuántos clientes manejan? En nuestra terminología, cliente es la empresa Que que compra tu servicio, en la definitiva. empresa que Tu recibe mi plataforma. servicio. Y tenemos el consumidor, que es el que usa Usa eso. los servicios. Entonces, clientes tenemos creo que un poco menos de 1.000, o sea, menos de 1.000 empresas que trabajan con nosotros. Y usuarios que Usuarios es un desafío medirlos. En un año, usuarios diferentes, o sea, personas físicas diferentes que Sí. usaron en el 2024 nuestros servicios, está en el orden de más o menos 800 millones de personas diferentes. Impresionante. Un mes normal son, sí, arriba de 80 millones de personas. Así que es complejo y igual te conté la mitad de la historia. Nada más. Sí, no, me imagino, es una larga historia No, y pero has te quiero tenido. contar Dale, igual la otra mitad de la historia. dale, a Porque, ver. o sea, no, la otra mitad de la historia es el flujo al revés de dinero. Es el freelancer uruguayo Sí. que trabaja para, no sé, para España y que necesita cobrar. Entonces tenemos un flujo inverso que le permitió a esas empresas, no es que necesitan cobrar de consumidores en Uruguay, necesitan pagarle a un empleado, que puede ser un empleado, puede ser un conductor de un ride sharing, no sé cómo se dice, o sea, un Uber, Cabify Sí, y demás. Puede sí, ser o alguien que, por un ejemplo, empleado remoto, sí, da clases desde acá alguien para que da un clases, docente, no sé, un influencer. Entonces tenemos la otra mitad del negocio que es pagar, que la mayor parte de la gente es medios de vida de empleados. Ese es un negocio que es menos cantidad de gente que recibe montos más grandes claro.
y ahí estamos en el entorno de ponerle que sean 20 millones de personas que reciben pagos a través nuestros. Sí, son números grandes. Números grandes. Ahora, yo lo que quiero saber es, ¿en qué momento ustedes se dieron cuenta que la estaban pegando? ¿Cuándo dijeron, la hicimos? Esa pregunta sí me la hicieron, las que hiciste al principio nunca me habían hecho. Y vos sabés que no tengo respuesta, porque fue como todo tan gradual. O sea, arrancamos y nos fue bien, y después nos fue mejor, y después, o sea, como que es una curva que en un momento dijimos, wow, esto es grande, pero no hay un motivo, un momento en el que dijiste, pa, la pegamos. Hubo un montón de momentos donde dijimos, eh, soñamos con llegar a tal meta, y sí, hubo un momento donde llegamos a tal meta, pero cuando llegamos a la meta, ya en el interín nos habíamos puesto una meta más lejos. Entonces no hay un momento donde, o sea, sin duda el momento cuando, eh, el momento cuando hicimos sonar la campana, sin duda, en Wall Street, sin duda fue un momento, fue Claro, un hito, icónico. creo que para todos los empleados, creo que para el país. O sea, realmente fue algo que nos hizo sentir súper orgullosos como uruguayos. Antes de eso fue el momento, o sea, cuando anunciamos que habíamos levantado una ronda que nos posicionaba como unicornios. Nosotros eso ya lo sabíamos varios meses antes, porque nos demoramos bastante en anunciarlo. ¿Pero pudiste disfrutar de esos logros? A veces te escuchaba ahora y pensaba en eso, ¿no? Siempre hay una meta más, pero llegaron a tocar la campana en Wall Street. ¡Wow! Llegamos a tomar, si me preguntás si lo disfruté ese momento, te confieso que no. Te confieso que a título personal, para mí fue extremadamente estresante. Eh, Fue plena pandemia, además, pero dejando eso de lado, eh, fue de golpe como de la nada aparecer en la tapa del país. Eh, y estábamos lejos, o sea, y el pensar que de la nada te volviste una celebridad, nunca lo buscamos, nunca lo... no sé, me terminó generando más estrés que disfrute. Sí, o sea, las cosas que nos generó muchísimo disfrute eh, fueron distintos hitos viste, cuando un cliente viene y dice, le voy a contratar, o sea, firmaste el contrato. El firmar el contrato igual no termina ahí el proceso, ¿no? Claro. Porque vos podés Sí, firmar el obvio. contrato y que después no te pasen $1 y no tenés nada. Sí, sí. Entonces como que con el cliente son distintos hitos, pero sí, o sea, momentos cuando que festejamos dentro de la empresa fue, viste, cuando firmamos algunos clientes importantes que lamentablemente hay muchísimos, la mayor parte de los clientes no nos dejan ni mencionar el nombre, y hay varios que, viste, te dan ganas de gritarlo, decir, Claro, este sí se tal fue un empresa, que golazo. no puedo decir el nombre, es cliente nuestro. Pero esas cosas son las que sí disfrutamos muchísimo. Claro. Claro, tenés un alto nivel de confidencialidad y de respetar cuestiones a rajatabla. O sea, no hay margen para moverse de un ápice de la línea marcada, ¿no? Hay mucho de eso. Depende La confianza es uno de los valores principales. te diría que es sí, la confianza, la confidencialidad de los datos, la confidencialidad, obviamente, de los contratos, la confidencialidad de los datos de los clientes, las normas. Nosotros nos regimos por normas europeas, las normas europeas de confidencialidad de datos. No sé, el escándalo reciente que hubo, viste, que se filtró una Sí, lista de gente, ese tipo de cosas bueno, en este caso la empresa es fundida, pero en Europa las multas por filtración de información son tremendas, son porcentaje de la facturación global de la empresa. Pero además es la confianza de nuestros clientes. O sea, claro. Y has dicho que cotizar en bolsa no es para todos. ¿Por qué? em, es algo que, o sea, yo veo mucha gente que sueña con eso. Mm. Es algo que te deje poner en la balanza los pros y los contras. Y los contras son muchos. Eh, Contras que tiene: primero, es carísimo. O sea, es caro porque tenés que tener muchísimos abogados. Son abogados de Wall Street que son caros, son honorarios de arriba de $1.000 la hora. Y donde los consultás por un montón de cosas.
eh, son caros porque hay funciones que si no fueras una empresa pública no las necesitarías. Claro. No necesitas tener un departamento de relación con inversores, no necesitas cumplir con unas normas que se llaman SOX, que son normas de cómo, por ejemplo, SOX, pese a que sos una empresa privada, te obliga a manejarte, o sea, pedir 3 cotizaciones, todos los procedimientos procedimientos, digamos, de manejar dinero de terceros, ¿no? Claro, ahora cuando decís es caro, ¿tenés una cifra? ¿Me podés decir una cifra o depende también de otros factores Lo que como la pasa es que hay empresa, cosas que hay cosas rubro? que son cuantificables, hay cosas que no. Por ejemplo, hay cosas que es muy difícil de cuantificar. Clientes que dejo de tomar porque se vería Bueno, claro. feo en los mercados públicos. Y si fuera una empresa privada, de repente los tendría. De hecho, antes de volvernos públicos, hubo clientes que les cancelamos los contratos. Claro, No porque fueran ilegales, sino porque se ve mal. claro. Entonces es difícil de cuantificar. Entonces hay costos que son directísimos. Los honorarios de los abogados los tengo cuantificados y son Bueno, esto que decías, 7 $1.000 la hora. la hora, sí, o sea, son cifras en los millones de dólares. Cumplir con las normas SOX cuesta caro. Estar regulado en distintos lugares, que no es estrictamente necesario, son millones de dólares. O sea, sumás todo, es mucho. Entonces, no todo eso es aplicable a todas las empresas, porque Claro. como empresa de pago somos particularmente sensibles. Em, Después tenés temas de que tenés que reportar trimestralmente, tenés a toda la empresa demasiado pendiente del resultado trimestral y yo no quiero pensar en el próximo trimestre, yo quiero pensar no sé, en el 2035, pero la bolsa te obliga a estar pensando y reportando y contratar gente que tenga currículum, que de nuevo, gente más cara. Eh, entonces, la pregunta es, contra todos esos costos y contra todos esos riesgos, porque si estás listado en la bolsa americana, es un mercado extremadamente, ¿cómo se dice? Litigoso, ¿existe la Sí, palabra? Litigante, les encanta litigador, litigar. les encanta Litigador, les litigar, encanta sí. litigar y cualquier cosa que hagas te hacen un juicio existe, creo que en Uruguay no existe una cosa que se llama class action, que son juicios que lo inician, creo que alcanza con 3 personas junto con un estudio de abogados, te Ahora, ¿no hace hay un todo un juicio. mercado ahí también en Sí, 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 eso? es un Es un mercado de mercado eso. instalado. Es un mercado instalado. Es un estudio de abogados que te inicia un juicio en representación de de todos los inversores que se vieron dañados porque bajó la acción, porque no le advertiste que podía haber pasado tal y cual cosa. Y ese estudio se va a llevar un porcentaje de la plata que te logre sacar. Entonces, baja la acción y automáticamente sale el estudio a decir, estamos buscando gente que se haya sido damnificada, em, y alguien se presenta y inician un juicio. Y es toda una industria, porque ellos ya saben que a vos te sale carísimo defenderte, entonces que te conviene más acordar. Es toda una industria y es parte de... Y no es nada divertido tener juicios en Nueva York. Entonces es un riesgo y hay empresas que son, por la naturaleza, son más propensas a recibir Claro. juicios de esas, hay otras que menos. Ahora, ustedes también tuvieron horas turbulentas. Yo te escuché decir en alguna entrevista que nunca te arrepentiste de nada. ¿Cómo viviste esos momentos como líder de equipo, pero también en lo personal, en el fuero íntimo? Em, no son momentos difíciles, sí, son momentos duros, sobre todo porque te da mucha bronca. De nuevo, ¿viste? Tenés momentos turbulentos, salís en la prensa, aparece algún escándalo X y tu primera reacción va a ser siempre, salgo a A defender. defenderme. Y vienen los abogados y te dicen, no, no hables. Entonces, ¿y por qué no? Y porque en el 90% de los casos, el juicio grande que te comes no es por el reporte de la prensa, es porque dijiste algo que después resultó no ser cierto. Entonces, de nuevo, estás todo el tiempo consultando con abogados y es como una frustración enorme decir, viste, quiero salir a decir no porque A, B, C, y te dicen no, cállate la boca. Entonces te da una especie de bronca. Con el tiempo vas aprendiendo a separar lo emotivo, a decir, no, o sea, yo tengo la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien, de que estamos haciendo las cosas, o sea, no bien, o sea, con un nivel de pulcritud que a veces es como exagerada, em,
Y Bueno, pero ese bueno, nivel capaz que es lo que también te salva, ¿no? O sea, te da la tranquilidad para también atravesar esas tormentas. totalmente, claro, o sea, pero tenés que aprender a decir, bueno, estoy haciendo las cosas bien, tengo la tranquilidad de que estoy haciendo las cosas bien, no necesito salir a defenderme. La gente que me conoce, digamos, me va a creer, la gente que realmente le importa. A ver, cada vez que hay un escándalo, el tema más grande que siempre hemos tenido es, primero, los empleados y los clientes. Claro, Y entonces, lamentablemente, las normas te dicen eh, que no podés compartir información material no pública. O sea, material significa que es relevante y que es sí, información no pública, a menos que sea bajo cláusulas de confidencialidad y demás. A la gente que no realmente muy importante, se los aclaramos, le mostramos todos los datos. Cada vez que es necesario, hemos hecho investigaciones, digamos, externas y siempre hemos encontrado que hacemos las cosas bien, o sea, que no hemos encontrado nada importante mal hecho. Pero sí, es difícil. De nuevo, con el tiempo, la primera vez es más duro, después te vas acostumbrando y para la segunda vez aprendiste las lecciones, aprendes qué cosas hay que dejar, digamos, bien documentadas desde el principio, claro. y lo vas haciendo. Cuando preparaba la entrevista, hubo alguien muy cercano a ti que nos dijo que sos una persona que se estudia mucho a sí mismo. Y me pareció muy interesante porque es muy difícil conocerse muchas veces a uno mismo, ¿no? Saber quién es, qué está haciendo acá. ¿Cómo es ese estudio de ti mismo? Después quiero saber quién te dijo eso, porque... Pero te, em, te identifica para empezar, porque capaz que me decís, no, mira, em, sí, puede ser, puede ser. De nuevo, estás entrando en terreno que nadie entró. Em, sí, puede ser, soy de bastante introspección. eh, Hice relativamente poco tiempo terapia, pero un poco ayudó a eso, a conocerme. Em, a ver, me gusta bastante como filosofar y tratar de entender cosas mm, en profundidad. Yo, si me fuera a definir a mí mismo, me definiría más como alguien que me gusta, en los temas que me apasionan, entrar realmente en esos temas en profundidad más que en introspección. No sé, me gusta ir muy a fondo en todo lo que es tecnología, bueno, ahora con temas de inteligencia artificial. Me gusta también profundizar bastante en temas de, no sé, de economía, en temas de historia, ¿no? Pero no me definiría a mí mismo como alguien que particularmente introspectivo. Por eso me llama la atención. ¿y qué lugar ocupa en tu vida la religión? No, muy poco. O sea, no soy una persona religiosa. O sea, sí, a ver, sí sigo costumbres. O sea, en mi casa, o sea, hacemos Shabbat todos los viernes. Pero no por motivo religioso, me parece que son costumbres muy... eh, que está bueno decir, bueno, viste, el viernes hacemos una pausa, es un Claro. tiempo que se dedica a la familia. Por ahí capaz que no, eh, no es tanto, o sea, ¿te definirías por ahí más religioso o por ahí más cerca de, no sé, la Kabbalah o el estudio o el análisis de la Kabbalah o no, no? no, también es algo que en algún momento estudié un poquito, pero eh, no soy místico ni nada de eso. Sí me parece que, en particular, la religión judía ha desarrollado un montón de rituales a lo largo de literalmente miles de años. No sé, por ejemplo, los rituales de duelo que se han ido desarrollando a lo largo de muchísimo tiempo, que hacen muy bien seguirlos. No lo hago por un tema religioso cuando me tocó vivirlo, más o sea, me parece que realmente es algo como que te ayuda a sanar, seguir todos esos procesos. Lo mismo me parece que las fiestas son fiestas de encuentro familiar. Atesoro muchísimo, no sé, desde cuando yo era chico, que nos reuníamos todos con todos los primos, era como la ocasión y ahora me parece re importante como que son determinadas fechas donde se junta la familia sí o sí,
porque si no, después cada uno agarra por su lado y cuando te quieres acordar, no sé, no te viste con un primo en hace cuántos años. Entonces me parece como que todos esos rituales ayudan muchísimo a todo eso, ¿no? Ya estamos por terminar, pero hoy arranqué preguntándote por tu niñez. Hoy, ¿qué le dirías a ese niño? Ah, qué difícil. Y a ver, encontré hace un tiempo una carta que me escribí a mí mismo. Ah, ¿en serio? Sí, cuando tenía, no sé cuánto tendría, 16, 17 años, donde en cierto modo me desafiaba a mí mismo y creo que cumplí bastante con los desafíos que me planteaba, o sea, de no quedarme, o sea, de no quedarme cómodo, digamos, de buscar ese salir del lugar de confort. Y eso creo que lo he logrado. En ese sentido me siento súper súper satisfecho. La verdad que es una linda pregunta y al ver eso me sentí súper súper satisfecho, ¿no? Con eso de mantenerme curioso, de seguir aprendiendo. Yo creo que el seguir aprendiendo es lo que nos mantiene vivos Total. y nada, me gustaría dedicar más tiempo a eso, a seguir estudiando, pero igual le dedico un montón, ¿no? Cierro con un ping-pong muy cortito. ¿Viaje al pasado o al futuro? Ah, el futuro, sin duda, sin duda. Me genera una curiosidad tremenda a dónde nos va a llevar todo esto que hablábamos antes de la entrevista, Sí. de la inteligencia artificial, la robótica, los viajes al espacio. Sí, total. Si podés volver a compartir un ratito con alguien que hoy no está, ¿quién es y qué harías? Ah, bueno, qué sé yo, a mi padre lo perdí hace un poco menos de 2 años y sí, no ha sido fácil y me encantaría, o sea, lamentablemente, bueno, los últimos años fueron muy difíciles y me encantaría poder compartir con él cosas de hoy, con mi padre de hace, no sé, de hace 15 años. O curiosidades del mundo de inteligencia artificial de hoy que te vuela la cabeza. Claro. ¿Y un pendiente, algo que tengas pendiente el día de hoy en tu vida? Eh, Tengo pendientes de corto plazo que nunca logro llegar a ellos, pero de corto plazo es profundizar muchísimo más en las bases de la inteligencia artificial, eso sin duda. Temas más de largo plazo, eh, mm, temas de actividad física sobre todo, de más deporte, más cuidado del cuerpo. Muchísimas gracias por tomarte este rato para charlar. Un placer, gracias por Gracias. preparar también la entrevista. Me agarraste desprevenido en unas cuantas cosas. Gracias.